Si os parece, han confirmado que se conectaría el vicepresidente Arturo Aliaga. Voy a empezar un poco con lo que es la ordenación de la jornada. Pilar, si te parece, voy explicando pues un poco lo que es la ordenación y luego cuando se conecte pues el consejero pues nos dará pues un poco su bienvenida y cuáles son sus ideas sobre el tema de los fondos, ¿no? Bueno, como sabéis, los que habéis participado en otras sesiones del laboratorio, el laboratorio es una forma de cooperar entre lo que son las investigadores, en este caso que contamos pues fundamentalmente con nuestras universidades públicas y privadas también, aunque en ese momento no hay ninguna persona de la privada conectada porque está abierto también a su participación. Conectar con los directivos de empresas y con los responsables de planificación y de implementación de políticas públicas de apoyo empresarial. El foro en el que quiere constituirse el laboratorio lo que pretende es, a través de una metodología novedosa en la que pretendemos que no sean presentaciones de webinar, sino que sean temáticas que puedan ser discutidas de manera multilateral por todos los intervinientes dentro de la convocatoria que hacemos, ¿no? De esa manera, pues, tanto la parte de la investigación, que podrá aportar su punto de vista sobre el tema que estemos tratando, o su conocimiento, la parte de los directivos de empresas, que verán, pues, la práctica o el día a día y lo alejado o lo acercado que son las investigaciones, y la parte de los gestores públicos en los que debemos de pisar el terreno, debemos que tener los pies en el suelo y debemos de adoptar las medidas más adecuadas para el momento y las necesidades que planteen nuestro tejido empresarial. En ese sentido, pues llevamos ya varias sesiones. La verdad es que lo que se planteaba como una acción directamente orientada hacia líneas de investigación más a largo plazo, que no influyan tanto en la actividad directa de las empresas. Con el COVID, pues lo tuvimos que replantear y entrar de todo lo que ya hablamos, estamos mucho más cercano a la realidad, ¿no? A lo mejor con ese pozo de hacer investigaciones a largo plazo. En este caso, os hemos convocado para tratar pues, sobre un tema que es de mucha importancia, que es los planes de reconversión. En el anterior foro que tuvimos en reunión del laboratorio se habló que pasaba por llegar a un acuerdo a nivel europeo para obtener una serie de fondos, porque la situación de pandemia y de paralización de la actividad iba a dejar las arcas públicas españolas, que no se habían recuperado todavía de la crisis anterior, una situación realmente calamitosa, y solo ese acuerdo nos permitiría tener pues, cierta esperanza de una recuperación más o menos próxima. Ese acuerdo se alcanzó a lo largo del verano y ahora se nos plantean pues, las diferentes dudas, ¿no? Ese acuerdo que leído pues, en la prensa o a través de los gabinetes de comunicación, pues nos plantean una grande cifra, 750.000 millones, 140.000 para España. Parece que nos va a llover pues, un dinero. La verdad es que vamos a hablar de eso. Nos va a llover, no nos va a llover, seremos capaces de aprovecharlo. Son unos recursos no condicionados, tenemos que hacer algo para conseguirlo, o sea, tendremos que devolver algo. Hay una serie de temas que yo creo que a lo largo de estas 2 horas, para no cansaros tampoco a los asistentes, podemos debatir. Se ha planteado y es un poco, hay 2 hilos conductores, ¿no? O sea, hay un hilo conductor de la sesión que va a ser pues, un planteamiento desde la vertiente jurídico y administrativa, de procedimental, o sea, es como porque son fondos públicos que tienen que pasar por el sistema de asignación de recursos públicos, que es la legislación que está en vigor, la ley de contratos, ley de subvenciones, si fueran participaciones en sociedades, pues todos los mecanismos necesarios. Tendría que tener ese componente jurídico. Allí pues ha escrito José María
Jimeno Feliu, que no lo veo, pero yo creo que debe estar conectado, nos escribió pues un artículo y ha sido pues muy activo respecto de mover pues esa necesidad de pensar si determinadas prácticas pre-COVID de la administración en este momento tienen que acelerarse, flexibilizarse, tienen que empujarse para que podamos aprovechar esos recursos que tienen también un tiempo limitado para su ejecución, por dos razones, porque tiene que ser pues, un efecto desencadenante de la actividad, con lo cual hay un efecto de choque y necesitaremos disponer en nuestra economía de mucho dinero, muy bien invertido y en muy poco tiempo para reactivar lo que son los mecanismos. Y por otro lado, pues por las exigencias comunitarias en las que plantean pues entre 2 años para la ejecución de determinados proyectos y 6 pues, para temas de evolución. Entonces, yo creo que la jornada que os planteamos es hablar sobre esto. Y el segundo eje es cómo la colaboración público-privada, que también es uno de los elementos que se plantean, se articula. O sea, es cómo puede el sector privado participar en la definición de proyectos, puede el sector impulsar determinadas actividades, cómo será eso, o sea, qué mecanismos y cuáles son los proyectos que tendrán un mayor multiplicador del gasto, ¿no? O sea, desde el punto de vista por cada euro invertido, cuántos euros se recuperarán en la economía, ¿no? O sea, qué efecto de activación habrá. Hemos pensado que hay un primer planteamiento que podría ser Luis Estaún como director general de desarrollo estatutario y de fondos europeos, breve. O sea, lo que queremos es que haya mucho diálogo, entonces vamos a intentar que las exposiciones sean muy concentradas y no es un tema webinar que escuchamos, apuntamos o hacemos una pregunta por chat. Lo que queremos es que participéis. Breve, pero que nos pone cuáles son las cifras y un poco los condicionantes, de tal manera que aquellos que no habéis tenido ocasión de profundizar tengáis esa información. Y luego, con posterioridad, a continuación, yo le pasaría la palabra a Chema Jimeno Feliu para que nos expusiera sus reflexiones, de catedrático de Derecho Administrativo, especialista en la ley de contratos, que lleva un tiempo ya moviendo esto, ¿no? O sea, es que ha reflexionado él, qué nos pone sobre la mesa, que hay varios especialistas de la administración, no voy a... Os habéis ido presentando uno a uno, en este caso no va a ser el repaso, porque yo creo que podemos llegar a ser, según las confirmaciones, 43, ahora estamos en 34, pero había hasta 43 confirmaciones, es decir, que podemos ser mucha gente, ya perdíamos mucho tiempo nombrándolos. Sí, os digo, después de Chema, daríamos paso pues, a ese diálogo y con posterioridad, a mitad de sesión, yo le pasaría la palabra a María Quinot, que es socia del área regulatoria de Deloitte, que participa en el equipo directivo del European Center for Recovery and Resilience. Ya apuntó algo, o sea, es el centro europeo, es decir, que aquí estamos en competencia nuestros proyectos con el resto de proyectos europeos, con lo cual eso ya es un tema que nos tiene que marcar, no es una asignación solo para España, sino que esos de España tienen que ser valedores de que la Unión Europea los apruebe, ¿no? O sea, los conseguiré necesario para la estrategia global que ha implementado. Si os parece, las intervenciones os pido que no sean más allá de 3 minutos, de tal manera se puede repreguntar, se puede matizar, no está limitado a que hable una sola vez una persona, sino cuantas veces quiera, ¿sabes? Pero que en cada intervención sea corta y que pueda fijar sus ideas pues, en un breve periodo de tiempo. Entonces, no sé si está el consejero ya, porque no lo veo en pantalla, el vicepresidente. Sí, estoy aquí, escuchándote, Jesús. Bueno, pues me he conectado a las 16:01, pero como no me saludas, pues no me quieres como antes. No me quieres como antes. Vicepresidente. Perfecto. Un saludo, bueno, un saludo a todos. Buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y por darme esta oportunidad.
Además, en un momento muy especial. Mañana martes, en las Cortes de Aragón llevamos la aprobación del techo de gasto de la comunidad autónoma, elemento imprescindible para comenzar con la tramitación del presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón. Y dos, pasado mañana, que el miércoles, Dios mediante, se aprobará en Consejo de Gobierno el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón, que ha sido ya anunciado en sus grandes cifras. Hago esta reflexión porque, lógicamente, hay otro documento en marcha, que son los presupuestos generales del Estado, que es lo que va a dar cobertura a todo lo que estamos hablando, y me voy a explicar brevemente. Hace unos meses, en una intervención en las Cortes, el propio presidente del Gobierno de Aragón hablaba de que para cumplir con las necesidades financieras, económicas de esta comunidad autónoma de Aragón, tal y como se estaba comportando la caída del PIB, necesitamos entre 700 y 800 millones de euros. Alguien recordará que fue titular de los medios de comunicación, aquel dato. Bien, bueno, pues con las cifras del presupuesto general del Estado, la autorización a llegar al 2,2 del déficit, del cual de ese déficit del 2,2 del PIB, 1,1 lo absorbe directamente el Estado. Los fondos que figuran en nuestros presupuestos del reparto de los fondos REA y algunas cuestiones, si veis las cifras que se publicaron en algún medio de comunicación, en la presentación que hizo el propio consejero, está retratado exactamente, pues, que aquellos dineros que se estimaba que faltaban para cerrar las necesidades de la comunidad autónoma de Aragón, necesidades que han surgido sobre todo también a raíz del COVID, pues están, como digo, en ese presupuesto. Los que gestionamos fondos europeos, yo recuerdo, algunos de los que estáis ahí me conocéis, cuando gestionaba como jefe de servicio lo que os va a contar ahora mismo Gabriel, lo que tenemos delante de nosotros es una oportunidad histórica porque no estamos acostumbrados a estos números. Digo, por ejemplo, que los que gestionamos y ahora estamos gestionando desde la Dirección General de Fondos Comunitarios los fondos del Fondo Social Europeo y los programas FEDER para Aragón y el PROTEFA y alguna cosita de pymes, estamos hablando que del 2014 al 2020 hemos gestionado pues 120 millones de euros de FEDER, cofinanciados con la Unión Europea, 80 del Fondo Social Europeo, 20 millones de euros de los programas PYME del Programa Operativo Estatal y de los PROTEFA. Al final hemos gestionado en torno pues a 240 millones de euros desde 2014 al 2020 con todas las acciones y objetivos en el Programa Operativo de Aragón. Y ahí está el dato, en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón va a aparecer una cifra de 216 millones de euros, que es la asignación, el reparto del fondo creado nuevo, el REACT Europe, 216 millones de euros. Fijaros la magnitud. Luego, ahí está, algunas cuestiones que añadía Jesús. A ver, si somos suficientemente gestores eficaces, hábiles para poner sobre la mesa proyectos digitales, proyectos que cumplan lo que han de cumplir los fondos, en este caso con lo que ha aprobado el Parlamento Europeo, lo que ha aprobado el Consejo Europeo, y todavía están los reglamentos por desarrollar, pero ya hemos visto en los borradores que hay una serie de parámetros, cohesión social, digitalización, formar mejor a nuestros trabajadores y a nuestra gente en la escuela, al final, para cambiar en ese horizonte de descarbonización, de digitalización, de una Europa, como se está diciendo, más verde, más digital, más cohesionada. Bien, en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón va a haber unos fondos REACT
estoy diciendo bien, 216 millones de euros puestos para el ejercicio 2021. Continúo. También, como consecuencia de otros fondos que se han aprobado en Europa, que son los fondos de transición justa, curiosamente estamos trabajando con el impacto del cierre, y esto hay que decirlo, de la central térmica en más de 100 proyectos que se han presentado al Instituto de Transición Justa, que serían beneficiarios de esos fondos, como digo, de la transición justa. Segunda cuestión también importante para, en este caso, para los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón. Transición justa es que los efectos del cierre de esa central térmica se compensen con actividades económicas, sobre todo de esa manera de justa, una transición hacia la economía que va a ser, porque curiosamente se han cerrado 1.050 megavatios de energía térmica fósil de carbón, y hay rondando proyectos de energías renovables que hemos presentado por allí de más de 2.000 megavatios entre energía solar y fotovoltaica, y algún proyecto de esos, yo no puedo anticiparlo, pero ha solicitado ayudas al fondo Innovation EU, también de la Unión Europea, para hacer algún proyecto relevante demostrativo de gran importancia de hibridación, almacenamiento, etcétera, etcétera, energético, y está considerado uno de los proyectos demostrativos a nivel europeo. 3 fondos ya. Y pongo por último otro fondo, y terminaré pronto, que es los fondos del Next Generation, lo que se está llamando en los ambientes administrativos que dice Jesús López, funcionariales y también de los gobiernos, el mecanismo de recuperación en MRR y resiliencia, donde en el presupuesto del Estado, lo tengo aquí delante, figuran 18.793 millones de euros, ojo con la cifra, de los cuales haya regionalizados algunos del MITECO, del Ministerio de Transición, que son exactamente 3.700, de los cuales a Aragón le vienen 97, ya están regionalizados en el presupuesto. En la política de vivienda del Ministerio de Ábalos hay también 1.650 millones regionalizados, de los cuales a Aragón les vienen 41. Luego estamos hablando que Aragón, de los fondos Next Generation EU, estamos hablando de 138 millones de euros, los primeros de esos 18.793, porque faltan de regionalizar pues un montón de dineros. Termino. Luego, sobre la mesa también, el nuevo marco operativo, los nuevos FEDER, Fondo Social Europeo, que comenzarán a reprogramarse una vez que pase el periodo que estamos acabando, del 2021-2027, que también habéis visto anunciado. Una oportunidad histórica, pero tenemos que ser capaces. Es evidente que los proyectos del mecanismo de recuperación y resiliencia tendrá que ser el Gobierno de España el que los presente a Bruselas. Es decir, aunque los han regionalizado, lógicamente en estos casos concretos que figuran ya regionalizados, se supone que los ministerios tienen claro que eso sí que encaja directamente en el Green Deal y en todos los objetivos que marcan todos los reglamentos que aún no están aprobados. Y yo creo que es un tema trascendental. Nosotros estamos trabajando en la Dirección General, porque lógicamente se habla de que los proyectos, una vez aprobado el presupuesto general del Estado, esto es un borrador de presupuestos, ¿cuándo vendrán las transferencias a la Comunidad Autónoma de Aragón? Y consecuentemente, lógicamente, tanto en los proyectos de FEDER y con la ejecución en España, consiguiendo 20 millones adicionales financiados al 100% para la sanidad, pero en estos casos los vamos a tener que emplear a fondo, como digo, porque puede haber cuestiones
relativas a algún dato que se está diciendo. Cuando hay proyectos para que los gobiernos o la Unión Europea ponga fondos, lógicamente hay que movilizar la iniciativa privada. Y eso pasa por una modificación de la ley de subvenciones. Y eso pasa por la ley de contratos. Y quitar esposas o grilletes a las administraciones, algún letrado nuestro que conoce muy bien, porque si no va a ser imposible que entre el 21, el 22 y el 23 podamos ejecutar con solvencia esas cuestiones. Yo, sin embargo, sigo pensando, los que estamos ahora mismo en este momento tan complejo, con anuncios de caída del PIB, con gente en los ERTES de momento y con 78.000 parados en Aragón. Sigo pensando, y lo he dicho en público, que por lo que percibimos y tenemos reuniones con empresas, hay proyectos en el horizonte, digitales, descarbonizados, verdes, innovadores, lo que, como bien ha dicho el moderador Jesús, tenemos que canalizarlos de tal manera que podamos acceder a los fondos y que tengan, sobre todo, nos van a medir los indicadores y los resultados. Simplemente yo os animo a que nos deis ideas, nos ayudéis. Los que tenemos que gestionar estas cuestiones llevamos preparándonos desde que se anunciaron, digo, desde antes del verano incluso, en contacto también con los ministerios, porque lógicamente esta cuestión va a ser una cuestión vital, con la caída que se está produciendo en el PIB. Si estos fondos no sirven para rearmar la economía, habremos perdido una oportunidad. Por eso, desde luego, os agradezco enormemente que estéis con nosotros y, desde luego, me voy a quedar, como hay que tomar decisiones los próximos días y meses trascendentales, incluso con los propios ministerios, ahora mismo que tenemos ahí un shock en el turismo, un shock importante, y incluso en esos fondos de reactivación de MRR hay puestos 1.000 millones de euros para el sector turístico, y hay que hablar, y estamos hablando también, y el próximo viernes incluso hay un Consejo Nacional del Turismo, de cómo enfocamos para recuperar 83 millones de turistas y 100 y pico mil millones de euros que estamos perdiendo de ingresos en España. Y en Aragón no os digo nada, ya estáis viendo el resultado de que de esos casi 3.000 millones de euros que aporta el turismo al PIB, pues este año ya veremos dónde llegamos. De verdad, gracias por acudir a esta convocatoria, y yo me quedo con vosotros porque seguro que aprendo aquí muchas cosas. Gracias, como digo, por ayudarnos. El micrófono. Eso. Perdón. Luis y Gabriel, si queréis exponerlos, concentrar un poco, porque ya el vicepresidente ha hecho pues un escenario muy extenso, y pasaríamos luego a José María, ¿no? Para que nos actives un poco la mente sobre posibilidades que hay, ¿no? De modificaciones o no modificaciones. Luis, por favor. Bueno, pues gracias, Jesús. Muy buenas tardes. Y como comprobaréis por mi voz, estoy con un trancazo considerable. Pero bueno, vamos a intentar trasladaros, con la ayuda de Gabriel, con el jefe de servicio, pues toda esta información que ya nos ha adelantado tanto el moderador Jesús como el vicepresidente, poniéndolo un poco en cifras para que veamos un poco el reto que tenemos entre manos, ¿no? Que es así gestionar lo mismo que gestionamos en 6 años en un marco financiero normal, pues se ha acumulado casi todo el año que viene en esa cifra de 216 millones, pero luego también, por supuesto, en toda la gestión que supone preparar proyectos para competir y para concurrir al Next Generation. Voy a intentar compartir la pantalla y yo me voy a callar enseguida para que sea Gabriel el que... A ver... No sé si lo veis así. Sí, Luis, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Sí. Vale, venga, perfecto. Vale, pues voy pasando... Bueno, esta es la entradilla. Bueno, yo creo que explicar cómo hemos llegado al Consejo Europeo y todo lo que ha costado trabar este esfuerzo histórico, yo creo que sobra en estos momentos, y también el vicepresidente
ha explicado muy bien los plazos temporales en los que nos estamos manejando, ¿no? del Next Generation y de los demás fondos que de alguna manera están buscando ese objetivo de reactivar la economía europea. Por tanto, aquí no me voy a detener demasiado tiempo en cuanto a las distintas versiones temporales y de préstamos y de dinero a fondo perdido que la Unión Europea va a poner a disposición de los Estados. De cómo se ha repartido, bueno, sabéis que España es de los países que más beneficiado ha salido, también porque es de los más golpeados por la crisis, ¿no? Y sí que vamos a hablar ya más de los dos mecanismos que tenemos en marcha ahora mismo. Yo creo que además el vicepresidente, siempre que tenemos oportunidad de hablar esto y de alguna manera intentamos recoger todas las inquietudes que nos vienen por supuesto, de la propia administración del Gobierno de Aragón, pero de muchas empresas, siempre hablamos de que este mecanismo de recuperación de estos fondos, al final, la Unión Europea siempre está poniendo al mismo nivel la recuperación económica con la sanidad, con los gastos sociales y con la necesidad de reforzar el estado de bienestar. Pero nunca se olvida de lo que supone el apoyo de la empresa y del apoyo de inyectar recursos a la economía real para que se visualice cuanto antes, ¿no? Y eso es, creo, un tema que estamos llevando, bueno, es que esa edición nos ha marcado el vicepresidente desde el principio y que al final, como muy bien explica Gabriel, esto va a acabar, todos estos planes, el España puede, tal, va a acabar todo en una hoja Excel, además una hoja Excel escrita en lenguaje europeo, con su propia jerga, y por supuesto, con indicadores, ¿no? Y una de las máximas que siempre también el vicepresidente emplea es que el enfoque de estos fondos no es qué puede hacer Europa por ti, sino cómo tú, empresa, comunidad autónoma, contribuyes a obtener los objetivos políticos que se ha marcado la Unión Europea, ¿no? Y de alguna manera tenemos que reconstruir estos proyectos que tienen que estar ya pues, un tanto maduros y que no podemos improvisar, no podemos ir a buscar subvenciones, sino que tenemos que ir a apoyar ya cuestiones que están en marcha para bueno, pues, acompasarlas, aclimatarlas a las prioridades que ha marcado la Unión Europea y que son muy claras y que no voy a repetir porque yo creo que Arturo las ha explicado muy bien en cuanto a las prioridades políticas que tienen que cumplir estos fondos. Y yo casi, Gabriel, ya me quedo sin aliento, así que si te importa retomar la palabra, casi te lo pediría. Perfecto, Luis, muy bien. ¿Se escucha correctamente? Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues gracias, Jesús, gracias, vicepresidente, director. Bueno, intentando, evidentemente, ajustarnos a los tiempos que se nos han marcado y siendo conscientes que la presentación es mucho más amplia de lo que inicialmente podemos abarcar en este periodo de tiempo, sí queríamos intentar por lo menos poner un poco de orden en lo que a la ubicación de los planes y de los programas, a los tiempos y a las materias, ¿vale? Nosotros siempre decimos que el paquete que aprobó el Consejo Europeo en el mes de julio de los 750.000 millones de euros básicamente se van a gestionar en base a dos grandes líneas. Por un lado, el programa Next Generation y dentro de este el programa React Europe, que pasaremos a detallaros a continuación. Antes de nada, nosotros siempre planteamos este conjunto de recursos en base a tres Cs. La competencia, la concurrencia y la complementariedad. Estos tres aspectos nos parecen fundamentales para poder entender en qué momento nos encontramos y a través de qué vía pueden financiarse unos proyectos y otros. Competencia, porque evidentemente nuestro Estado territorial pues presenta una organización descentralizada y en consecuencia, como aquí lo veis, el plan tiene que ser siempre un plan nacional, el plan de Next Generation. Concurrencia, porque como después analizará nuestro catedrático, lógicamente la gestión de los fondos no se puede hacer al margen de ofrecer el espacio de oportunidad a todos los operadores. Y complementariedad, porque tenemos que ver muy bien qué hacemos con recursos propios, qué hacemos dentro del marco de Next Generation y qué hacemos a través del marco de React Europe. Por tanto, estas tres Cs, la concurrencia, la complementariedad y la competitividad, en este caso de los proyectos, van a marcar toda la explicación. Comenzaremos con el primero de los instrumentos, con el instrumento de Next Generation, y dejaremos para la parte segunda el programa de React Europe. El programa Next Generation básicamente se basa fundamentalmente en la elaboración de un plan nacional. Esto lo ha remarcado mucho la Comisión Europea y el Consejo, que estará alimentado por las diferentes aportaciones que la estructura territorial de los Estados
pueda llegar a hacer. En cualquier caso, el plan es nacional, estará basado en un pilar de inversión pública y en un pilar de inversión privada, de tal manera que hace falta conocer de qué forma se van a conciliar, por un lado, las preferencias o las necesidades de los Estados miembros y, por otro lado, las aportaciones que, como apuntaba el vicepresidente, el tejido privado, el de la economía real, otro aspecto que se encarga de recordar siempre la Comisión Europea, puede llevar a cabo. Por tanto, bueno, estamos trabajando con un borrador de reglamento tanto para Next Generation y otro borrador de reglamento para el fondo React Europe, con el objetivo fundamental de intentar anticiparnos, como siempre intentamos hacer, a la consecución de los hechos, de tal manera que los planes de recuperación y resiliencia, dos aspectos importantes, uno es la recuperación y otro es la resiliencia, tienen que estar basados fundamentalmente en una serie de aspectos que nosotros, reduciéndolo al absurdo, siempre definimos como la lógica de intervención. Es decir, la lógica de intervención de la financiación comunitaria no pretende sino, por un lado, diagnosticar cuál es el estado de situación de un sector determinado. En segundo lugar, plantear un conjunto de actuaciones que en el lenguaje comunitario leemos como los proyectos a presentar. En tercer lugar, un plan de acción con cada una de las acciones y de las medidas presupuestarias que tienen que garantizarse. Y finalmente, como ya se ha anticipado, una serie de indicadores de productividad o de realización que miden en este caso el rendimiento obtenido o bien por la acción política o bien por el proyecto público-privado. Por tanto, la clave fundamental para entender el contexto en el que el Estado miembro tiene que elaborar el plan nacional, en este caso a colgar de Next Generation y de React Europe, se hace precisamente con esa secuencia temporal de hechos que evidentemente se encuentra impregnada en la propia literatura de los reglamentos comunitarios. Otro aspecto que es muy importante en este conjunto de claves, garantizando la complementariedad, las sinergias, la coherencia, es alinearse con las políticas comunitarias que actúan como condiciones habilitantes o condiciones habilitadoras desde el punto de vista sectorial. Tenemos una agenda digital, tenemos una hoja de ruta del hidrógeno, tenemos las estrategias de Think Small First o Small Business Act para el tema de las pymes, tenemos la descarbonización de la economía, es decir, hay que hacer colgar los proyectos del conjunto de políticas sectoriales que en cada momento las instituciones comunitarias llevan a cabo. Y un aspecto muy importante, el Estado miembro tiene que garantizar que el conjunto de los proyectos y de las medidas que se integran dentro de los planes nacionales están en coherencia con los planes nacionales de reformas, con las recomendaciones por Estado miembro, es decir, no se trata de escoger al azar un conjunto de medidas, sino que todas estas tienen que ser sinérgicas, al objeto de que el conjunto de todas ellas mismas pueda conseguir el mayor objetivo posible. Bien, continuando con las claves para garantizar el programa Next Generation, es fundamental los mecanismos de coordinación, sobre todo para evitar la duplicación de los esfuerzos y sobre todo para garantizar que en cualquier caso los esfuerzos públicos o privados se alinean con las políticas comunitarias y en consecuencia son coherentes cada una de las medidas bien presentadas a nivel nacional dentro del conjunto del plan o en su caso como integración de las aportaciones que las comunidades autónomas hagamos. Esta es la gran diferencia entre Next Generation y React. Next Generation es un plan nacional conformado por aportaciones de las diferentes unidades territoriales y React ya es una asignación adicional a la senda financiera que tenemos en los programas operativos FEDER y Fondo Social. De tal manera que las reglas de juego son distintas, llevan una reglamentación y un marco jurídico diferente, pero ambos instrumentos pretenden esta reactivación, recuperación y resiliencia. Por tanto, la clave fundamental de React, que en el marco temporal es el primer instrumento en el que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la comunidad autónoma, es una programación adicional financiera. Por tanto, el conjunto de reglas que llevamos desarrollando en el actual periodo siguen vigentes de forma plena. Es decir, tenemos que cumplir condicionalidades ex antes, las actuaciones tienen que ser elegibles dentro del acuerdo de asociación, cada una de las actuaciones tiene que llevar a cabo la medición de un indicador de realización o de productividad. Es decir, es la aplicación de las normas que venimos trabajando en este periodo de programación, pero con un volumen dotacional desde el punto de vista financiero absolutamente destacable. Antes se han dado las cifras, no las voy a repetir. El gran reto, evidentemente, consiste en aflorar qué programas económicos presupuestarios y qué líneas ya presupuestadas en el presupuesto del 21 pueden de alguna manera cargarse a esta adición de recursos que viene a completar los trabajos que ya iniciamos en los meses más profundos de la pandemia, marzo, abril y mayo,
con el objetivo, como han comentado, de poder cofinanciar gasto sanitario y, muy importante, de obtener una tasa de cofinanciación del 100%. Este elemento nos parece sumamente importante porque Aragón, como sabéis, es región más desarrollada y, en consecuencia, su tasa de cofinanciación es del 50%. Con las modificaciones de los dos reglamentos que ya están en el DOE, el 460 y el 558, la cofinanciación que recibe la comunidad autónoma es del 100%. ¿De acuerdo? Con lo cual, este es otro de los elementos importantes. El esfuerzo inicial, como siempre ocurre, está en el adelantar, en este caso, la ejecución financiera, pero sabiendo que el retorno va a ser, en este caso, pleno. También se han desgranado ya algunas de las cifras de los presupuestos generales del Estado. Como forman parte de la filosofía de los fondos estructurales, hay una asignación de carácter estatal. Gabriel, Sí. Yo creo que has diseñado ya lo que es el marco para que no nos vayamos y, sobre todo, aprovechar la presencia Sí. del sector empresarial que está, desde el punto de vista de lo que es sistemática y dinámica administrativa. Yo creo que está bastante bien ya. Perfecto. Si quieres terminar y ya pasamos a José María, por favor. Sí, perfecto. Bueno, pues básicamente, otro de los retos que tenemos, y esto evidentemente está en el tejado de las instituciones comunitarias, es comprobar cuál va a ser la flexibilidad o la adaptación del régimen jurídico de las ayudas de Estado, toda vez que las subvenciones o las transferencias corrientes van a ser uno de los instrumentos para la implementación de estos paquetes. La Comisión ya aprobó, todos lo sabéis, y ha prorrogado para junio del 21 un marco temporal que flexibiliza mucho la gestión de los sistemas de gestión clásicos de transferencias corrientes en las administraciones territoriales, pero todavía, evidentemente, tiene que ir mucho más allá. A partir de ahí, tenéis la presentación, hay un conjunto de aspectos que hemos querido destacar, puntos fuertes y puntos débiles en los que estamos trabajando, pero evidentemente, en tanto en cuanto no deja de ser sino el pronunciamiento, además, del Tribunal de Cuentas Europeo, que ya ha analizado los dos borradores de reglamentos, creo que tendremos ocasión a futuro de poderlos comentar. Con lo cual, Jesús, si te parece, perfecto, damos la palabra a Chema. Sí, vamos a enviar la presentación a todos los asistentes para que la podáis integrar, porque está muy preparada y muy elaborada y podéis ver. José María. Hola, buenas tardes. Yo intentaré ser breve. Intentaré ser breve, pero cuando lleve 10 minutos, después de todos los datos que nos han dado, yo simplemente quiero trasladar unas reflexiones más jurídico-públicas de cómo debería hacer la gestión de ese importante dinero que debe ser una oportunidad de inversión en nuestros servicios públicos para hacerlos más digitales, más sostenibles y más alineados, por tanto, con todos los objetivos, no solo de la Unión Europea, sino también añadiría los objetivos ODS de Naciones Unidas, que nos pueden servir para alinearnos bien. Es mucho dinero lo que se va a invertir. A mí, desde el punto de vista jurídico, me preocupa dos cosas. Una, que no seamos capaces de rentabilizar todo ese importe económico que se pone a disposición del Estado español. Decía el otro día Miquel Roca, en unas jornadas que hicimos en el Observatorio el jueves pasado, que sería un error histórico como país no lograr invertir hasta el último euro de toda la financiación europea que nos llegue. Y esa reflexión me parece muy importante. Tenemos que abandonar, por tanto, una idea de a ver luego cómo está esto y si ahorro dinero. No, tenemos que movilizar los máximos recursos con la idea de tener la máxima inversión, lo cual obligará a ajustar nuestros parámetros normativos, ¿no? Sabéis todos que el presidente del Gobierno, cuando presentó esta financiación europea, habló de suprimir los cuellos de botellas de la legislación administrativa y utilizó la palabra hacer autopistas administrativas, que algunos entendían que iban a hacer autopistas, no, se refería a autopistas del procedimiento administrativo. Y no quedó claro tampoco cómo se iba a hacer. Evidentemente, en la gestión de estos proyectos europeos tenemos dos condicionantes. Uno, el tiempo. Tienen que estar ejecutados, o sea, en un plazo para justificarlo y que nos paguen ese 100%. Por lo tanto, no podemos perder tampoco tiempo ni en la ejecución, algo de esto, ni sobre todo en la decisión previa de qué proyectos se van a escoger por el Estado español, y cuando hablo de Estado español hablo de Estado español en modelo de cogobernanza, como que encajan en toda esta financiación europea y tienen un efecto palanca. Entonces, claro, si esta es la finalidad
necesitamos también cumplir otro requisito como jurista muy importante, que es la seguridad jurídica. Aquí queremos también que venga el capital privado, pero el capital privado quiere seguridad jurídica, quiere saber cuáles son las reglas de juego y cómo va a funcionar esto, ¿no? Y eso yo creo que aconseja aclarar el marco normativo. Utilizo otra frase que utilizó Roque Junyent el otro día. Dice, lo excepcional exige soluciones excepcionales, lo excepcional obliga a urgencia, pero la urgencia siempre con transparencia. Entonces, llevado esto a cómo hay que hacerlo, mi opinión, yo no modificaría todo el entramado administrativo, ni de subvenciones, ni de contratos, ni de control presupuestario, porque creo que no nos da tiempo y que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Primero porque creo que no hace falta, porque en esta gestión de los fondos europeos estamos ante un híbrido de ayudas y contratos, donde fijaros que no hay una necesidad previa de la administración. Todo podría ser una necesidad previa. Lo que vamos a aprovechar es la ventana de oportunidad que nos da la financiación europea para seleccionar proyectos que transforman España o que transforman la comunidad autónoma de Aragón. Y yo creo que eso tiene que estar bien definido en una norma con rango de ley. A nivel estatal seguro, tengo mis dudas si a nivel autonómico, aquí que está el consejero, en lo que sea competencia propia, podría tener sentido fijar qué criterios, cómo se van a seleccionar los proyectos, etcétera, ¿no? Cuáles son un poco las reglas de juego. Yo haría una ley especial a modo de sandbox, a ver cómo funciona, porque lo que puede ser excepcional no tiene por qué ser luego lo ordinario. Yo creo que tenemos cuellos de botella, bueno, detectaremos esos cuellos de botella, pero a veces imputamos a órganos de control la lentitud y están en otros sitios los cuellos de botella. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir? Yo creo que tenemos en primer lugar que aprender de la experiencia de la gestión de los planes E. Los fondos europeos son para proyectos concretos, no para repartir por entidades territoriales. Es decir, se van a seleccionar los mejores proyectos para el país y tiene que haber unos criterios claros de por qué se seleccionan y para qué se seleccionan y cómo se evalúa la selección. Digo esto porque lo que no puede ser es la tentación de, como hemos regionalizado o estatalizado X fondos, es decir, pues esto se divide proporcionalmente. Algunos recordáis el plan E, que a algún ayuntamiento pequeño pues le llegó a asignación de 800 euros. Creo que eso no es invertir el dinero, tenemos que saber cómo seleccionamos. Está claro que las líneas son la agenda verde, sostenibilidad social, digitalización y salud. Yo creo que esas cuatro las tenemos muy claras. Yo mi pregunta es, como Aragón, esto lo dejo como reflexión hasta el consejero, ¿a cuáles vamos? Tengo muy clara la descarbonificación, tengo muy clara la línea de despoblación. Yo creo que Aragón tiene unos problemas específicos muy distintos de una comunidad autónoma como Madrid o como Valencia. Y yo creo que es muy importante no descuidar la salud. Yo creo que es una oportunidad histórica para situar nuestro sistema nacional de salud, en este caso en el autonómico, pues son competencias nuestras, en lo que debe ser la sanidad del siglo XXI. Y ahí habrá fondos no pequeños, muy importantes, que merecerían la pena filtrar si tenemos ese interés. Y luego también, claro, va a haber dinero público, va a haber financiación europea. A mí también me gustaría saber, está el consejero, cuál es la financiación propia que va a poner las instituciones públicas en todo esto. No solo debería ser Europa la que empuje la reactivación y, sobre todo, cómo vamos a atraer a todo el sector privado también para que se alinee con estos objetivos. Pues yo estoy de acuerdo con el consejero que aquí todos tenemos que sumar. Y dentro de esto tendremos que decantarnos por qué modalidades queremos. ¿Queremos modalidades de resultados de contratos tradicionales en donde no hay riesgo, o nos vamos a sistemas concesionales de colaboración público-privada? El presidente de gobierno recordó que era un momento histórico para hacer de la colaboración público-privada una de las piezas principales. Bueno, la colaboración público-privada lo dirán luego, lo que quiere es seguridad jurídica, quiere saber cuáles son las reglas de juego. ¿Qué vamos a hacer? Porque remitirnos solos a la ley de contrato, va a decir que se transfiera un riesgo operacional, creo que no ayudamos mucho. Igual tenemos que decir qué tipo de riesgo, cómo se va a valorar ese riesgo. Igual conviene valorar si los plazos de amortización de esas inversiones pueden ser más largos.
qué va a pasar con el factum principis, qué va a pasar con el hecho imprevisible, todo para poder atraer y movilizar adecuadamente hacia sistemas concesionales que, quiero aclarar, no son privatización de lo público, sino que refuerzan la gestión de lo público, porque aquí tendremos al final cierto rechazo ideológico que habría que evitar. Yo creo que en una crisis de este tipo el interés general lo satisfacemos todos. Por lo tanto, necesitamos seguridad jurídica. Entonces, ley nacional, seguro, norma autonómica que aclare qué planes se van a financiar y cómo los seleccionamos. Y aquí es donde yo creo que algo tienen que decir las administraciones públicas. No podemos ir a un procedimiento competitivo, yo creo que no. Como tal, en el sentido de qué vamos a comparar si son proyectos distintos. No podemos hacer competencia sobre prestaciones distintas. Si se trata de seleccionar proyectos que tengan fuerza atractora, alguien tendrá que decir qué proyectos. Y aquí no vale el precio, aquí no vale determinados criterios propios de la contratación pública. Y quizás lo que habría que hacer, como ha hecho la Comisión Europea con los acuerdos de adquisición temprana de vacunas, pues nombrar un comité de expertos independientes en las distintas ramas, conocidos, transparentes, es decir, esto lo tengo clarísimo, para que se vea que no hay conflictos de intereses, que decidan que esos proyectos son los más alineados con una estrategia pública de recuperación en cualquiera de las líneas y, sobre todo, es muy importante en Aragón que se alineen también con los objetivos propios de Aragón, porque si no, tenemos una realidad muy distinta de otras comunidades autónomas. Yo esta parte última la creo muy importante. Yo soy miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento desde el 2015 y el otro día el presidente del Consejo Asesor, ahora el nuevo presidente, ya remitió al ministro, en este caso Ábalos, de Movilidad, Vivienda, Sostenibilidad, que siendo un órgano creado porque lo exigía la Comisión Europea para validar los proyectos, que el Consejo Asesor quería ser el que validase todos los proyectos de movilidad que se lleven en España para ver que se adecúan o no a las exigencias europeas. Porque, como ha dicho el Tribunal de Cuentas en alguno de sus informes, claro, la política no puede contaminar la propia gestión de los fondos. Y creo que aquí se trata de que haya política de ideas y no política ideológica. Entonces, tenemos que buscar a gente transversal, con credibilidad, porque entonces las inversiones yo creo que serán más fáciles de gestionar. Y luego, claro, una vez tengamos ya los proyectos seleccionados, tenemos que ir a sistemas de control de la ejecución. A mí eso sí que me preocupa. Transparencia, rendición de cuentas, quizás a sistemas de auditorías de costes, donde yo personalmente creo que los órganos de control experto tienen un reto importantísimo. Porque a esa hora donde realmente pueden estar jugando en tiempo real, no a posteriori, con cómo se va cumpliendo esos objetivos. Y si hubiese algo de tensión o problema, corregirlo, porque luego podemos correr el riesgo de que una mala ejecución suponga una descertificación. Y una descertificación de fondos, al que llegue después consejero, no le gustará en la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, resumiendo, que yo creo que necesitamos una norma singular para la gestión de estos proyectos singulares. Insisto en lo que decía Miquel Roca, lo excepcional, situación excepcional, pero con transparencia. Y donde yo añadiría también sistemas también distintos, alejados ya, esto me lo han oído algunos, de la idea del precio como factor determinante, que yo creo que no ha sido una buena política en España. Introduzcamos factores de calidad, de pagos por resultados, riesgos compartidos. Esto está ya muy estudiado en el ámbito sanitario, está funcionando y yo creo que llevarlo a los proyectos europeos es también una herramienta que vinculará la mejor ejecución de la prestación. Y por supuesto, y acabo ya, claro, si hay problemas en la ejecución, yo creo que la judicialización es lo contrario a los fines de este proyecto. Creo que tocaría pensar en fórmulas de arbitraje en la ejecución de estos proyectos, como están haciendo ya otros países, que cuando haya conflictos se resuelvan rápidamente sin necesidad de que nos encontremos, baste a la sentencia reciente del TSJ con el tema del tranvía Ayuntamiento de Zaragoza, que llevamos un tema judicializado 8 años y esto en las inversiones no es bueno. O sea, lo que tenga que ser, que se resuelva en un plazo rápido y por expertos. Y estas fórmulas de arbitrajes en la gestión de proyectos europeos me parecen claves. En fin, yo creo que tenemos una gran oportunidad, si no la gran oportunidad, para transformar realmente el país
la comunidad autónoma bien alineada con los ejes europeos, bien alineada con los ejes ODS, donde lo que prime realmente es la decisión correcta al margen de apriorismos ideológicos. Y en esto soy muy contundente. Es decir, seleccionemos los mejores proyectos y sobre todo movilicemos al sector privado para que se alinee y tenga fuerza tractora. Yo soy de los que creen en el win-win. Este es el momento de que todos sumamos. Y acabo ya. Gracias. Muy bien. José María, más o menos te has ajustado a los 10 minutos. Perfecto. Muy bien. Pues yo creo que has dejado determinados mensajes, yo creo que retadores, ¿no? Para que podáis opinar los expertos en contratación, en subvenciones, en control. Tenemos al presidente de la Cámara de Cuentas conectado, tenemos el vocal secretario del Tribunal Administrativo de Contratos, tenemos expertas en contratación. Yo creo que uno de los retos que no debe ser competitivo, ¿no? O sea, es en competencia, que es a lo que estaríamos acostumbrados en la asignación normalizada, ¿no? de ayudas. ¿Quién se anima? Y Jesús, ¿me dejas añadir algunas ideas a la... El micrófono. A ver, puesto que has nombrado al Ministerio de Fomento, yo por entrar más en detalle, ¿no? Yo tengo aquí los datos y si el Ministerio de Fomento quiere hacer un plan nacional de rehabilitación de viviendas en cascos, etcétera, etcétera, tal, el censo de las viviendas y la competencia está en las comunidades autónomas. Luego, necesariamente se tiene que hacer cogobernanza con las comunidades autónomas. Por ejemplo, este es el ejemplo de que los 41 millones que tenemos puestos en los presupuestos del Estado, que vendrían regionalizados a Aragón, que más o menos, y está pasando en todo, José Mari, y al resto estamos hablando de que en estos repartos que hay a las comunidades autónomas siempre andamos en Aragón el 2,7, el 2,8 de los fondos donde entra Madrid, Andalucía. Aquí en este caso, yo que me lo estuve estudiando ayer, el parque de viviendas de España, el parque de viviendas de Aragón, solo hay rehabilitado el 0,2%. Entonces, esos 41 millones que vienen en el presupuesto del Estado, o los ejecuta la comunidad autónoma y saca una convocatoria pública porque luego está el ejecutor, es decir, sale una orden que puede salir mañana. Yo confío bastante en que tal. Bien, por ejemplo, la ministra de Transición, pongo ejemplos porque con los ejemplos de lo que estamos viviendo los últimos días, mi director lo sabe y el jefe de servicio, hay expectación con los fondos y hay capacidad de ejecutar, Yo estoy con que hay capacidad. Por ejemplo, en el Ministerio de Transición Ecológica y Despoblación han sacado una línea de, lo sabes, la Ruta Española del Hidrógeno de 9.600 millones de euros. Ya están las empresas, algunas han estado hablando con nosotros, preparando proyectos. Por ejemplo, proyectos con esa línea que ha sacado el Ministerio, que irá en el Plan Nacional que le aprobará Bruselas, como ha sido tradicional. Es decir, concurrirán 20, 30, 40 empresas para hacer proyectos. Y fíjate qué detalle, un proyecto de producción de hidrógeno con energías renovables hoy no es rentable, pero si entra a financiar el 1 de 4 o el 1 de 5, es rentable, con lo cual movilizas 4 y 5. Y esto nos lo están contando en el despacho las empresas que están presentando proyectos. Algunas son aragonesas, es decir, que el fondo lo que hace es hacer viable y empezar en este caso la descarbonización o el tema de los puntos de recarga. Si desde Madrid tienen que gestionar puntos de recarga para vehículos eléctricos de los 8.000 ayuntamientos, pues ¿qué hacen? Descentralizar y con las propias herramientas que tenemos en las comunidades autónomas tirar para adelante.
Es verdad que puede haber dificultades, pero yo siempre confío también en la capacidad de la Administración y en este caso en la Comunidad Autónoma de Aragón. Nosotros este año salieron normas para conseguir fondos al 100% de financiación para nuestra sanidad y arramblamos 20 millones de euros al 100% del FEDER gestionando y anulando rápidamente expedientes. Y luego, la oportunidad de la sanidad. Ya verás, José Mari, como y veréis los demás, como en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón hay un refuerzo fundamental en los temas sanitarios y educativos. Fundamental, fundamental. Es verdad que no se descuida, porque lógicamente estamos con esas cifras de bajada del PIB y con las cifras de paro y ERTES, pero ahí ya se va a apuntar efectivamente que hay que reforzar mucho el sistema sanitario porque hemos visto que tiene sus debilidades. Hoy estamos a riesgo 885 camas, 114 de UCI. Hace 15 días había 416 camas de hospital ocupadas por COVID y solo 60 casos de COVID en la UCI. Y esto pues es un tema serio, hay que dotar, faltan especialistas, faltan intensivistas y desde luego esa sí que va a ser una prioridad que también va a ser cofinanciada con los fondos que se ha reservado del REAC, como bien ha dicho Gabriel, el propio gobierno. Me callo, Jesús. Eso es. Muy bien, vicepresidente. Más o menos 3 minutos. Perfecto. ¿Más intervenciones? ¿Qué opináis de... ¿existe realmente un cuello de botella a la hora de ejecutar los proyectos públicos? ¿Hay un problema en la definición de los proyectos que luego dificulta esa ejecución en la contratación? ¿Los plazos se pueden aminorar? Bueno, si queréis rompo el hielo. Sí, sí, estupendo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Pues, hombre, yo sí que creo... Sí, bueno, soy Alberto Gil, el gerente de la Universidad de Zaragoza. Y yo sí que creo que tenemos un alto riesgo de indigestión. Viendo un poco nuestra capacidad de ejecución de fondos europeos en comparación con otros países, creo que tenemos un riesgo de indigestión con los mimbres que tenemos. Y esto es una realidad que tenemos que afrontar. Creo que también es clave que esto se trata de un proyecto país. Y como tal, las alianzas, los clústeres, los proyectos colaborativos entre instituciones, sector público, sector privado, son esenciales. Y para eso hay que pararse antes y planificar. Es decir, yo creo que tenemos que construir alianzas, construir proyectos, porque si tenemos un problema de ejecución, la clave es que los proyectos transformadores sean ambiciosos y sean grandes. No podemos ir a un modelo de microproyecto, tiene que ser un proyecto con estos importes que estamos hablando y con el tiempo de ejecución que nos está dando la Unión Europea. Entiendo que tienen que ser proyectos transformadores y cuantitativa y cualitativamente muy, muy potentes. Entiendo también que el REACT, y esto sabe Gabriel mucho más que yo, bueno, tiene casi la misma mecánica, él ha apuntado, que lo que conocemos de Europa. En cambio, el Next Generation, de alguna manera, nos hace desaprender lo aprendido. Es decir, yo creo que estamos en otro modelo o a eso deberíamos aspirar. Desde el punto de vista de cambio legislativo, yo casi quiero decir que no cambien nada, que no haya más cambios regulatorios porque cada vez que cambiamos la liamos más, ¿no? Entonces, yo solo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo puede ser que países con la misma directiva implementada en su ley de contratos nacional, sean muchísimo más ágiles que nosotros. Yo creo que también hay claves interpretativas en la ley que tenemos, sin necesidad de modificarla, que nos harían ser mucho más ágiles. Esto, por supuesto, Chema sabe mucho más que yo. Estos son un poco mis impresiones y, por supuesto, la Universidad de Zaragoza, que es un elemento transversal, ya sea por las relaciones que tiene contractuales con más de 500 empresas, con las cátedras o como agente también transformador del sector público en este caso, pues entiendo, y esto a lo mejor Chema me corrige, que no en todos los casos nosotros operaríamos como un poder adjudicador. Es decir, es que en algunos casos de gestión de fondos somos un agente económico y entonces podemos eludir algunas barreras de poder adjudicador. Y esto es un poco toda la reflexión. Muchas gracias. Espero que
tenga que ser así de breve, ¿no? No, no, muy bien, perfecto, pero puedes contestar a la próxima persona que aporte alguna idea o alguna reflexión. Hola, soy Carlos del clúster de salud. ¿Me oís, verdad? Sí, sí, perfecto. Vale, me voy a tirar yo a la piscina como primero de los clústeres que estamos varios aquí. Yo creo que acabáis de comentar una cosa, lo acaba de comentar nuestro compañero de la universidad. Nosotros representamos, nos sentimos muy cerca de la parte empresarial. Trabajamos en colaboraciones con otros agentes que estéis representados como la universidad. En nuestro caso particular ya hemos hecho una expresión de interés al Gobierno de Aragón de un proyecto Next Generation. Sabemos que nuestras empresas están solicitando por los diferentes caminos que hay proyectos de este tipo. Vamos a seguir trabajando, preparando estas ideas de proyectos con nuestros socios y todo esto sin saber todavía cuál va a ser el mecanismo real de cómo va a funcionar este tipo de ayudas. O sea, que podéis contar con nosotros de que para que vamos a aprovechar cualquier oportunidad que haya para reforzar el sector empresarial en proyectos colaborativos de región, en colaboración público-privada, como venimos haciendo por nuestra propia naturaleza. Perfecto, Carlos. Gracias. Estabas comentando, Chema, que cómo llegarían los fondos a ese clúster, ¿no? O sea, ¿cuál sería el mecanismo en el que deberían de llegar? ¿A través de un orden de ayudas? Y entonces, ¿en qué entramos con el tema de la concurrencia? A través de pues, lo que estabas planteando, ¿no? Un sistema de colaboración público-privada, concesional, ¿sabes? Algún tipo de participación en el proyecto, una compra innovadora. Bueno, yo eso es lo que creo que hay que definir, porque no hay nada dicho sobre eso. Como compra innovadora no lo haría, porque es muy compleja la tramitación, nos perderemos en el tiempo y no tenemos la gente ni preparada ni en la administración ni en el sector privado para empezar a lanzar como compra innovadora todos estos proyectos. Yo por eso digo que debía haber una norma que, como esto es un híbrido ayuda-contrato, que especifique cuáles son las reglas de juego. Yo creo que aquí hay una parte más subvencional que contractual, de la que habrá un contrato. Entonces seleccionemos competitiva. Yo creo que no es competitiva en la medida en que yo creo que es más selectiva. Y me pongo, tenemos que seleccionar proyectos. ¿Cómo se selecciona? Pues habrá que abrir un plazo que puede no ser cerrado. Es decir, y en la medida en que van llegando solicitudes, se van, en su caso, validando o luego, en su caso, priorizando. Pero eso hay que decidirlo. Si yo tengo que mover al sector privado, las reglas del juego para movilizarlo les suele gustar, porque el sector privado tiene aversión al riesgo como con carácter general y dice, oiga, ¿esto cómo funciona? Si yo ya presento una propuesta, esta propuesta, como decía Alberto, tiene que ser transformadora y el comité independiente evalúa y el gobierno le interesa, ya va adelante. Y luego yo creo que, como dice también Alberto, habrá que ver cómo se funcionan luego las reglas internas en la ejecución de ese contrato en función de quién está, si hay que aplicar las reglas de contratos, no, o qué reglas de la ley de contratos. La transparencia sí, pero rigideces igual no, porque igual luego acabamos paralizando los propios proyectos por una interpretación restrictiva. Yo no, enganchando un poco con Alberto, yo no toca ya la ley general, no toca. Yo creo que a veces falta interpretaciones alineadas con lo que buscan o hacen otros países, con lo cual yo no tengo la confianza de que cambiando las leyes generales resolvamos el problema. Pero sí, en el caso concreto, fijar unas reglas jurídicas que sean claras, que no generen problemas y que incentiven a todos a movilizar ese recurso público, ¿no? Y ahí es por donde yo tiraría. Salud. Ese es uno de los temas claves, pero no solo para invertir en personal, por supuesto, en compra de hospitales, que por supuesto, ahí tenemos los de la provincia de Teruel que no están hechos y que podrían haber tenido un impacto en el COVID no pequeño, sino también para cambiar la organización, porque aquí utilizo unas palabras también del profesor Francisco Longo de SAE,
el reto no es lo tecnológico, es un cambio de gestión pública. Tenemos detrás un problema de auténtica organización. Entonces, por ejemplo, en sanidad creo que hay que ir cambiando modelos de suministros a servicios, a trabajar en procesos. Tenemos buenas referencias, por ejemplo, en la cirugía de catarata, donde somos vanguardia en Europa. Bueno, pues igual hay que empezar a utilizar unos parámetros de gestión de los hospitales de forma distinta, ¿no? Para ser más eficientes. Y yo creo que ahí, por ejemplo, todo el tema de digitalización, pero no solo digitalización digitalización pensando en el territorio. Es decir, uno de los problemas que justifican en muchos casos que la población vaya a las grandes ciudades es que los servicios sociales y sanitarios son peores en las zonas lejanas que cercanas. La digitalización en sanidad lo que puede hacer es fijar territorio o que sea competitivo frente a otros sitios. Bueno, esto es lo que creo que debería contestar. Muy bien. Si me permites. Sí, sí, por supuesto. Sí. Soy María Eugenia Hernández, gerente del clúster de alimentación de Aragón. Y en línea con lo que comentaba Carlos Lapuerta, bueno, en nuestro caso, el sector que representamos es un sector esencial, absolutamente esencial, muy vertebrador del territorio, con lo cual es muy importante en concreto para Aragón. Y en nuestro clúster en concreto estamos absolutamente focalizados al temas de innovación. Es decir, que somos absolutamente conocedores de qué es lo que está demandando el mercado, cuáles son las tendencias y también cuáles son las capacidades de nuestras empresas y del entorno también de conocimiento que tenemos alrededor. Es decir, que desde el clúster venimos trabajando durante los 8 años que tenemos de vida, poniendo en marcha proyectos precisamente en base a lo que está demandando el mercado y en base a conocer a nuestras empresas y de saber qué alianzas son las más oportunas para aprovechar a las tractoras para que apoyen a las que son más pequeñitas, que son la gran mayoría, y conocemos también muy bien lo que son las capacidades a nivel científico y tecnológico para poder ponerlo en marcha, con lo cual yo creo que ya no nuestro clúster, sino los clústeres en general, es decir, tenemos un papel muy relevante en cuanto a saber hacia dónde poder enfocar los fondos para que realmente haya un retorno de ello. Y creo que sería interesante el ver qué papel puede tener el clúster, no solamente como impulsor, sino además que ello se transforme y se traduzca en el que en esos proyectos pueda tener una partida económica por la labor que va a realizar de movilizar al sector en su conjunto de poner en marcha los proyectos. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Razkin, el presidente del clúster de biotecnología y empresario también. Yo, yendo a lo práctico, hablando de proyectos, yo creo, y me daría mucha pena, porque aquí se ha hablado, que realmente no se consiguieran resultados. Y tengo la sensación muchas veces de que los proyectos o los programas muchas veces están pensados para ir a la carrera, ¿no? Salen en un plazo muy corto, a veces en épocas como Navidades, verano. Tienes que estar, no te da tiempo a prepararte, te tienes que buscar socios rápidamente. Y yo creo que eso no hace que los proyectos sean competitivos. Por tanto, yo conozco otros casos, por ejemplo, CEDETI, que está abierto, SM Instrument, en el que hemos recibido un proyecto SM Instrument. Si realmente queremos conseguir resultados, queremos colaborar, queremos desarrollar proyectos de envergadura, por lo menos a las empresas de biotecnología, que tenemos una alta intensidad en I+D y que hablamos entre nosotras, lo que no podemos ser es campeones de ganar un proyecto y luego ya veremos, sino que realmente se nos dé la oportunidad de poder desarrollar una idea, de tener un plazo abierto, de preparar un buen proyecto y que luego también se midan los resultados. Yo cuando he conseguido en Europa el proyecto he visto que está enfocado a resultados. Yo creo que eso es importante, porque la sensación muchas veces es que pedimos proyectos. Nosotros, por ejemplo, como CEULAB colaboramos también mucho con la universidad, pero no se pueden quedar en prototipos las cosas. Eso hay que explotarlo. Nosotros como empresa estamos enfocados a explotar estas cosas. Y yo creo que ahí hay un gap muchas veces, en que se desarrolla muy bien el proyecto, se termina en un prototipo,
pero eso no se explota. Y a mí me gustaría que se valorase cómo conseguir explotar los resultados que salen de los proyectos. Porque después de un proyecto y un prototipo, que parece que ya tienes un producto, tienes que ir a validación, tienes que ir a escalado industrial y quizás lo más importante, a venderlo. Y por lo menos como empresas tecnológicas, normalmente somos tecnólogos, tenemos una alta formación científica, pero no somos muy expertos. Quizás con los años te vuelves experto, pero no eres tan experto en la gestión, muchas veces, de esos resultados o en la canalización hacia el desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que habría que reflexionar cómo conseguir que aprovechar estos fondos. No nos hagáis campeones de conseguir proyectos, sino de desarrollar buenos proyectos competitivos. A mí el modelo CDTI, donde no me obligan inicialmente a preparar una gran memoria, sino que me puedo entrevistar con el CDTI, les explico el proyecto, les voy documentando, vamos dando feedback hasta llegar a un proyecto que sea competitivo, me parece muy razonable. Y me parece razonable también que una vez que consigas el proyecto, tengas que justificar hasta el último euro y documentarlo perfectamente todo, pero no inicialmente, porque si no, muchas veces las empresas, por la carga que representa, el riesgo que significa de meter muchas horas, pues no nos animamos a pedir proyectos, ¿no? Entonces yo creo que ya hay modelos realistas funcionando que podríamos aprovecharlos. Muy bien, Pedro. Entonces, lo que estás planteando es que la definición del proyecto en tan poco espacio de tiempo, como bien ha comentado Luis y Gabriel, es que nos obliga en 2 años, nos puede estar obligando a solamente financiar aquello que esté ya sobre la mesa, que esté ya preparado. Y luego la forma de hacerlo, según te he entendido, tú proponías algún sistema abierto que seleccione sin una restricción inicial, con una definición de lo que es una validación o por grupo de expertos, que sería el caso de CDTI, ¿no? O por alguna agencia que tuviera capacidad para apoyar esos proyectos en las diferentes modalidades de préstamo, subvención o participación, ¿no? que es lo que hace CDTI, ¿no? Abriría... Sí. Bueno, no sé si me estáis escuchando ahora porque tenía un problema de sonido. ¿Me estáis escuchando? Sí. Sí, pues por aclarar al colectivo que estaba en la reunión, aclararle que a Pedro se ha dejado un plus delante de tecnología. Su área es la biotecnología. Yo hablo en nombre de Tecnara, que es el clúster de las empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de Aragón. Quiero hacer primero una comunicación rápida, y es decir que los clústeres estamos aquí y estamos representados. Está Antonio Novo, que es el presidente de la Alianza Europea de los Clústeres, está María Eugenia, clúster de alimentación, está Marisa, que es la gerente del clúster del uso sostenible del agua, está Carlos Lapuerta. Creo que no me dejo a ningún clúster y si me dejo pido perdón. Pero voy a un mensaje muy importante. Hemos empezado quizá a meter la tijera en cosas muy importantes, pero lo más importante de todo es saber que esto es una oportunidad de oro para darle un empujón de cohete a Aragón en el despegue de una serie de áreas que son críticas para una región que tiene todos los problemas de tener una población de 1 millón de habitantes escasamente y que puede encontrar aquí el empujón para dar hacia adelante un salto que nos haga estar en un puesto de vanguardia en áreas como son la educación, como son la salud, como son la transformación digital. Entonces, por favor, tengamos ese criterio de unidad y de que todo esto se convierta en un proyecto región. Yo creo que si no, si entramos en otra batalla estaremos perdiendo la oportunidad. Para mí eso es muy importante. Y luego también, rápidamente, decir 2 cosas. No haré propaganda al portavoz de uno de los grupos parlamentarios del Parlamento Nacional que en la última reunión de la Comisión de Control citó 2 cosas súper importantes. En la gestión de los fondos que van a servir para la recuperación social y económica de las regiones, hay 2 roles muy importantes. Ya lo ha dicho el vicepresidente. 1, las comunidades autónomas como gestores de proximidad de los proyectos de mayor impacto. Y 2, no olvidar, y aquí yo creo que estamos representantes de un colectivo que tiene una visión muy importante de cómo es el desarrollo económico, financiero y por ende el desarrollo laboral y social de una región, que son los clústeres. Dicho esto, una frase última,
que es invitarnos a todos a tener por concepto y por encima de todo unidad y altura de miras en esta línea enorme que estamos trabajando. Muy bien. ¿Sí? Manuel, estupendo. ¿Más aportaciones del área Alfonso Peña? Sí. Hola. Sí. Alfonso, micrófono. Sí. Hola, Jesús, gracias. Yo también, yendo a lo práctico y enlazando con lo que decía Alberto Gil al principio del turno de intervenciones. Necesitamos, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, proyectos bien diseñados, proyectos bien seleccionados por su competitividad, proyectos que se ejecuten bien, que no tengan problemas y litigiosidad en su ejecución y, por tanto, proyectos con un control suficiente en los plazos tan cortos que manejamos. Para esto, estaréis conmigo en que necesitamos, además de una estrategia y de unas líneas de trabajo, gente. Necesitamos gente para que esto no fracase y para que esto se pueda completar. Veo que en estos momentos tenemos una administración pública muy tensionada. En algunas áreas, estoy oyendo algunas áreas, se me oye, ¿no? Sí, sí. En algunas áreas bastante colapsada en la gestión que ya tiene que hacer de los muchos estímulos fiscales que se han implantado para luchar contra esta durísima crisis sanitaria. También es una administración poco digitalizada. Entonces, yo quiero dejar encima de la mesa y quiero que nos escuche el consejero la necesidad de que tenemos que montar equipos que sean capaces de darle a este asunto una gestión adecuada, porque si no, como digo, con la atención de los asuntos que diariamente tenemos en las distintas administraciones, yo creo que no va a ser suficiente, no vamos a tener recursos suficientes para afrontar con éxito este programa. Les estoy compartiendo en la pantalla cuál va a ser el plan. Yo querría, Jesús, no sé si puedo hablar. Jesús, perdona, si eres el gestor de la reunión, a lo mejor puedes silenciar a los que no están hablando. Más que nada para que no haya... Es que el gestor no está en el grupo, se ha salido hace un momentito. Sí, no, es que ahora tenía el ordenador con otra cosa y estoy con el iPad. Tenía otra reunión con Zoom en el ordenador y ahora estoy con el teléfono, pero sé manejar Zoom, o sea que no tengo ningún problema. Tenía mal apuntada la... Chema, apaga el micro. Es lo que tengo mucho lío y por eso me he puesto con el teléfono, pero el ordenador lo sé manejar. Chema, apaga el micro. No me oye. Yo le he puesto un mensaje por privado. Bueno, seguimos. Jesús. Sí, bueno, yo un poco me ha gustado mucho lo que ha dicho Alfonso y doy mi opinión de gestora y yo lo que creo es que habría que crear unos equipos multidisciplinares, es decir, hay algunas comunidades autónomas y algunas entidades que se están planteando crear unas organizaciones ad hoc para gestionar estos fondos. Bueno, pues quizás puede ser una vía, ¿no? En el sentido de, por un lado, no colapsar lo que es la gestión habitual y, por otro, también dar unos criterios generales que den seguridad también a la gestión. Yo estoy totalmente de acuerdo con Chema en que sería necesaria una norma con rango de ley, no solamente para ver cómo se van a seleccionar los proyectos, sino también para modular algunas de las reglas específicas de contratación y de subvenciones. No se trata de modificar esas leyes, pero todos sabemos que, por ejemplo, en materia de contratación, nuestra legislación va mucho más allá de lo que exigen las directivas. O sea, exige unos requisitos que no exige la Unión Europea. Pues a lo mejor en este momento sería pues el oportuno para estos fondos pues darles un tratamiento especial. También, por ejemplo, para dar un tratamiento especial de apoyo al tejido PYME. Yo, por lo que oigo, no soy nada especialista, pero parece que todo está dirigido a grandes proyectos. Bueno, me parece muy bien que se dirija a grandes proyectos, pero también incluyamos criterios dentro de la selección que permitan el acceso a las pymes y también
que, digamos, les garanticen, si son subcontratistas, pues por ejemplo, el que van a cobrar en tiempo y en forma. En fin, que creo que merece una reflexión toda esta nueva actuación, ¿no?, de los fondos europeos, y que cuanto antes nos preparemos, pues mejor. Muy bien, son muy interesante. Lo que es la constitución, coordinación, centralización, un organismo de contratación específico con unas habilidades y un seguimiento, también la evaluación de las políticas, la evaluación previa y post, que debería formar parte de esa función. Si os parece, vamos a dar entrada a María Guinot. Perdón, ¿quién quiere intervenir? Cuando pueda, Jesús. Sí, perfecto. Luego ya hablaría María Guinot, que estamos en el Ecuador, para que nos dé también la visión de ella, que está en el Comité Europeo de Gestión de estos fondos, para que nos hable, pues, que nos pueda dar también. Adelante, Carmelo, sí. Hola, buenas tardes. Soy Carmelo Pérez, secretario general de CEPIME, y sí que me gustaría intervenir un poco en la línea que ha hecho Asun para centrar un poco el punto de vista desde nuestra organización, ¿no? Y siempre me gusta, digamos, empezar haciendo una reflexión para que todo el mundo tengamos claro de qué tejido empresarial aragonés estamos hablando. Que es que a veces se nos llena la boca a todos. Y yo quiero recordar que en el último censo, en Aragón hay aproximadamente unas 90.400 empresas, según el IAES y según el INE, ¿no? De las 90.400 empresas, 48.000, el 54% no tienen trabajadores. Solo hay 144 empresas de más de 200 trabajadores en todo Aragón. Caben todas en el polígono de Pinto. Y hay 85.000 empresas de las 90.000 que tienen menos de 10 trabajadores. Esa es la realidad del tejido aragonés, que a pesar de esa dimensión somos competitivos. Y con esos son los mimbres que tenemos que jugar, y con esos son los mimbres a los que tenemos que hacer llegar los fondos, porque son los mimbres que están sufriendo más con este tema y a los que hay que intentar hacer llegar la reactivación. Porque a grandes proyectos son fantásticos, todo el mundo argumentará que son tractores, pero normalmente coinciden los grandes proyectos con modelos de negocio de las grandes empresas. A mí como CEPIME me preocupa que, lógicamente, estos fondos lleguen a las pequeñas empresas, a las que realmente fijan riqueza, empleo en el territorio de Aragón. Y eso es complejo, pero hay que hacer un esfuerzo para que llegue a eso. En esa línea nosotros habíamos propuesto dos cosas a la Administración, además con bastante receptividad. Una, que en esa especie, en la línea que se hablaba de los equipos multidisciplinares, ese antes de la concesión, nosotros estamos, digamos, que se definiera una especie de lo que fueran proyectos colectivos. Es decir, que consensuados en la línea digamos, que tienen que estar para que se aprueben por la Unión Europea, estén auspiciados por la Administración, incluso redactados por un equipo técnico de la Administración, y donde mediante las organizaciones empresariales o las organizaciones intermediarias pudiéramos prescribir la adscripción de esas pymes a la participación en esos proyectos que irían en la línea adecuada del desarrollo socioeconómico de Aragón. ¿Por qué? Pues porque con el tamaño que acabo de explicar, la mayoría de las pymes ni tienen capacidad, ni tienen estructuras departamentales, ni tienen equipos técnicos para poderles dedicar muchas horas y mucho dinero para poder redactar esos proyectos y poder acceder a los fondos. Tenemos que hacer un esfuerzo para intentar pensar con ellos, trabajar para ellos y hacerles partícipes en el desarrollo. Para eso, en esos proyectos colectivos que habría que acabar de definir, debería de primarse, como os decía, no estrictamente la cuantía de los proyectos, sino los efectos tractores y los efectos multiplicadores y participativos de las pymes en esos proyectos. Eso es lo que haría realmente la capilaridad de los fondos, digamos, de la Unión Europea para que pudieran llegar a todas las pymes, dada la estructura que hemos comentado. Lo estamos trabajando con el Gobierno, sé que hay buena receptividad y esa sería la parte digamos, adjudicataria.
Y también hemos sugerido una parte post-adjudicataria. La segunda parte de que viene todo esto es cuando hay que justificar. Te lo han dado, lo pones en marcha y luego una vez que lo acabas o a mitad ya empiezan los problemas, pues si la intervención ha cambiado de criterios, si te piden requisitos, si no sé qué, que tienes problemas de liquidez para la financiación, etcétera, etcétera. Ahí lo que sugerimos es que para agilizar todos estos trámites y que eso no pueda suponer un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos colectivos, en el momento de justificarlo, siquiera una especie de auditoría previa, donde, digamos, se presentara a la misma vez que la justificación, donde garantizara ya, mediante la colaboración público-privada, esa auditoría externa, que se han cumplido los requisitos, que se ajusta la normativa de convocatoria, que está en la línea de ejecución europea, etcétera, etcétera. Esto debería de facilitar que, digamos, se diera, digamos, la anticipación del 100% con esa auditoría previa, garantizar esa liquidez y garantizar una fluidez en que los expedientes luego de liquidación fueran más rápidos por la intervención, teniendo en cuenta que una auditoría privada adjuntada debería de tener el mismo valor que una auditoría por la intervención general del Estado, el cual se debería de, digamos, simplemente luego pues, preparar, digamos, cotejar que esa auditoría está correcta, que se ha hecho en tiempo y forma, que se han cumplido todos los requisitos y que los procesos fueran más deprisa. Por eso, repito, para nosotros es muy importante el para que pueda haber mediante estos proyectos colectivos una mayor capilaridad en la ejecución de los fondos con efecto multiplicador y efecto tractor, y el post, la justificación adecuada, flexible, con una auditoría de la previa. Perfecto, Carmelo. En todo Aragón hay solo 144 empresas de más de 200 trabajadores. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, pues muy interesante en la línea que comentaba Asun, que se abre, habría que ver el tema del control, es la seguridad jurídica a la hora de invertir. María Guinot, yo te daría ahora la palabra para que nos centraras un poco si lo que estamos hablando aquí es parecido a lo que tú puedes estar percibiendo en otras zonas de España, en Europa, cuando te reúnes en el Comité Europeo de vuestra consultora. ¿Son parecidas las inquietudes? Estupendo, sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Además, comparto muchas de las reflexiones que se han venido haciendo, porque sin duda dentro de las políticas, por ejemplo, que se han designado como políticas palanca por el Gobierno de España, hay una que es precisamente la dinamización del tejido empresarial, pero precisamente a través de la PYME, ¿no? Nosotros, como sabéis, hemos montado un equipo especializado para tratar de aproximar o de aglutinar todo el conocimiento que se va produciendo día a día sobre el tema de las ayudas europeas, porque, como decía Gabriel, trabajamos sobre borradores de reglamentos y es verdad que existen muchas incertidumbres acerca de cómo se van a canalizar estas ayudas. Y respondiendo a tu pregunta, te diría que la verdad es que las cuestiones que estáis tratando son las que realmente preocupan al resto de las comunidades autónomas y también al resto del tejido empresarial, ¿no? Es decir, cómo se van a articular estos mecanismos. Coincido, y creo que es un sentimiento común, en que se trata de una oportunidad que no podemos rechazar, ¿no? Y me gustaría hacer especial hincapié en lo que estamos tratando, ¿no? En el tema de la colaboración público-privada. Cuando el Gobierno de España presentó el Plan España Puede, expresamente refleja ahí que la colaboración público-privada tiene un efecto multiplicador de 1 a 4, es decir, cada euro de inversión en colaboración público-privada tiene un efecto de multiplicar por 4 esa inversión, ¿no? Yo por eso, como lo estamos viendo nosotros desde Deloitte y por eso estamos acompañando a muchos clientes en ese camino, es que realmente este debería de ser el momento de la colaboración público-privada. Porque es verdad que es un instrumento que yo creo que está infrautilizado. Por una parte, porque en muchas ocasiones ha sido visto solo como una manera de diferir la imputación de la inversión al déficit público, ¿no? Por otra parte, por esas reticencias que José María Jimeno Feliu comentaba antes, ¿no? Sobre que esto supone privatizar. Yo creo que tenemos que apostar claramente por la colaboración público-privada y apostar de una manera más amplia. Es decir,
no solo en la ejecución de los proyectos, sino en otros aspectos muy relevantes que habéis comentado, como es la propia identificación de los proyectos, la definición de qué se tiene que hacer. Y para ello son fundamentales foros como este. También en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, el Gobierno lo ha apuntado, la necesidad de crear consejos sectoriales en los que se reúnan los agentes del sector privado y los agentes del sector público y que nos permitan identificar cuáles son realmente los problemas a los que se pueden enfrentar esos proyectos que, desde luego, lo que sí sabemos ya es que no van a ser solo grandes proyectos. Yo creo que, para tranquilizar vuestra inquietud, es verdad que va a haber una gran involucración de las pymes. No se trata de que aquí esto se reparta solo entre megaproyectos. Tanto Tractor puede ser un proyecto específico como un programa que permita canalizar el dinero a muchos pequeños inversores, pero yo creo que es muy importante también reflexionar sobre qué problemas se encuentra a día de hoy la colaboración público-privada. Yo creo que uno, sin duda, es la rentabilidad. La famosa ley de desindexación, que en cuanto al atractivo que para un inversor tiene financiar un proyecto de construcción de una infraestructura pública, limita mucho la rentabilidad que va a obtener frente a otro tipo de proyectos, como pueden ser, sin ir más lejos, la inversión en renovables, ¿no? Otro problema que se plantea y que José María apuntaba también antes es la incertidumbre jurídica. Incertidumbre jurídica que se ha planteado con el tema de la RPA, pero, por ejemplo, si pensamos en las concesiones de obras y servicios, lo hemos visto claramente durante la época de la pandemia. Nadie va a invertir en una concesión si luego, cuando realmente llega un riesgo imprevisible, se cambian las reglas de juego, regulando el reequilibrio una y otra vez y realmente creando una situación en la que, desde luego, el inversor no sabe si va a poder recuperar su inversión y, en el mejor de los casos, va a tenerse que meter en un procedimiento largo que le va a conducir hasta el Tribunal Supremo. Pero, ya siendo, yo creo que el tema de la RPA y del reequilibrio los más importantes, hay otros temas que también generan esa incertidumbre. Cómo se definen los proyectos, cómo la judicialización o la imposibilidad de acudir a mecanismos de arbitraje que realmente aporten una certeza en la inversión en esos proyectos. Y os decía que creo que es muy importante fomentar esa colaboración con el sector privado en la fase inicial, en la determinación de qué es lo mejor para el tejido productivo, qué es lo que debe hacer la Administración. Tenemos algunas figuras en nuestra legislación de contrato, como por ejemplo la Asociación para la Innovación o la posibilidad que está prevista en la Ley de Contratos, en el artículo 247, de presentar iniciativas privadas, estudios de viabilidad que luego tienen una cierta recompensa, pero habría que analizar si esa recompensa, ¿no?, de mejorar en 5 puntos la puntuación que se obtiene en la posterior licitación es suficiente, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la ayuda del sector privado, sobre todo cuando estamos yendo hacia proyectos que implican mucha más tecnología, que implican tecnología muy compleja, como está la vinculada a la descarbonización, para que realmente podamos optimizar estos fondos que vamos a recibir, ¿no? Yo creo que esos son un poco los retos que, desde el punto de vista de la colaboración público-privada, tenemos que abordar. Coincido totalmente con que no se trata de reformar en profundidad nuestro sistema de contratación, sino buscar soluciones adecuadas o tratar de flexibilizar la aplicación. Tenemos tramitaciones de urgencia. Podemos utilizar una auditoría ex post de los proyectos, pero sin merma de la transparencia sí que debemos de ser capaces de gestionar con una mayor agilidad, incluso flexibilizando la contratación para poder dotarnos de esos medios materiales y humanos específicos para analizar los distintos proyectos. Entonces, yo creo que estos son los retos que tenemos. En cuanto a qué están haciendo las comunidades autónomas con las que nosotros nos hemos reunido, pues algo bastante similar. Es verdad que hay comunidades que ya están pidiendo a las distintas empresas que presenten sus proyectos, ¿no?, para hacerlos llegar a los distintos ministerios, pero sí que os diría que hay mucha incertidumbre y mucha desinformación, sobre todo entre las empresas, acerca de dónde debo presentar mi proyecto, ¿no? Soy una empresa tecnológica, ¿dónde tengo que ir? A mi comunidad autónoma, tengo que ir a la ventanilla del Ministerio de Economía, lo presento en todas partes a ver si eso resulta. Entonces, yo creo que la labor que estáis haciendo con foros como el de hoy es muy interesante para poder aglutinar todas las iniciativas y realmente transmitir a las autoridades competentes cómo se debe hacer esto, también evitando que, por ejemplo, un mismo proyecto haya de ser evaluado o analizado por distintas administraciones en sucesivas fases. No sé, yo trataría también de fomentar la colaboración interadministrativa en este punto
y que una cosa es la gestión descentralizada de los fondos y otra cosa que eso suponga que las empresas les estemos pidiendo, que ya está ocurriendo, un esfuerzo ingente de presentar los mismos proyectos ante distintas ventanillas, volver a requerir la intervención de la administración para evaluar esos proyectos, porque al final eso también es muy ineficiente, ¿no? en términos personales. Bueno, ya por supuesto a vuestra disposición para resolver cualquier duda concreta que tengáis, sí. Me gustaría intervenir, si es posible. Sí, perfecto. Antonio Novo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que estamos todos muy alineados, ¿no? Responde muy bien a la realidad y la necesidad. Quiero informaros de lo que estamos haciendo a nivel nacional desde la Federación Nacional de Clusters, que está también muy entroncado con lo que hacemos a nivel europeo desde la European Cluster Alliance. Ya en junio, el comisario Thierry Breton, en una videoconferencia pública, recomendó a los estados que las políticas de los recovery plans se desarrollaran a través de clusters, donde fuera posible. Y eso ha tenido mucho peso en Francia y en Alemania y en otros países, ¿no? A nivel nacional, lo que hemos hecho ha sido un ofrecimiento conjunto al Ministerio de Nadia Calviño, conjunto de las redes de centros tecnológicos, parques tecnológicos, Business Incubators, los CEIs, AMETIC y la Federación Nacional de Clusters, para ofrecer esto que estamos hablando aquí, la unión de las fuerzas, porque la oportunidad y la necesidad es enorme. Tenemos que llegar y tenemos que llegar todos juntos. Es el momento de unirnos. Y realmente estamos en negociación con ellos ahora mismo sobre qué forma legal dar a ese acuerdo, que es de lo que estamos hablando aquí. Cómo se puede concretar esa relación público-privada entre lo que son las redes de organismos intermedios y la administración pública. Yo creo que ese es un camino claro. Quiero ofreceros también muy rápidamente un modelo, que es el que ya está probado y en marcha desde la Comisión Europea y está funcionando. Un modelo para llegar a la pyme, porque como bien se ha señalado, se trata de que llegue esto a la pyme, no solo a la grande, por supuesto también a la grande, que es los modelos de financiación en cascada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marisa Fernández. Nosotros mismos estamos trabajando con lo que son las Call InnoSub, donde lo que se hace desde la Comisión Europea y se puede reproducir aquí es, bueno, hay expertos externos, en este caso los clusters, pero podrían ser otros organismos, que realmente conocen lo que es el sector y la estrategia y las prioridades de la Comisión. Entonces, se acuerda un marco global para los proyectos, pero es ese ente, ese consorcio, el que se ocupa tanto de realizar las call, siguiendo las indicaciones acordadas con el ente público, pero realiza las call, evalúa las call y sigue las call, apoya el desarrollo de las call, apoya el desarrollo de los proyectos. Incluso llega, por supuesto, también a la fase de evaluación final y revisión, que luego puede tener una auditoría pública, pero como se ha señalado antes, eso habilita canalizar muchos más fondos de una forma eficiente. Digamos que multiplica la capacidad de la administración pública de derivar de forma eficiente esos fondos a los proyectos de máximo interés. Y como muy bien ha señalado nuestro vicepresidente Arturo Liaga al comienzo, tenemos que multiplicar al menos por 6 toda nuestra capacidad en un año o en 2 años. Y también se ha dicho antes que los plazos son prioritarios. Entonces, la petición o el ofrecimiento desde nuestro lado es, vamos a organizarlo rápidamente. Vamos a sentarnos a concretar qué forma legal le podemos dar a todo esto. Por cierto, hay un decreto ley que debería salir en breve, si no es esta semana la siguiente, modificando ciertos aspectos de la ley de contratación, o así se ha anunciado, se ha dicho también al principio. Entonces, de hecho, estamos nosotros esperando a la publicación de ese decreto ley para llegar al acuerdo final con el Ministerio de Nadia Calviño, ¿vale? Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias. ¿Has terminado ya? Adelante. Perfecto.
Más comentarios sobre, más opiniones. Estamos en un periodo. ¿Quién quería hablar? Jesús, soy David Romeral, del clúster de automoción. David, perfecto. Muy bien. Yo quería traer a colación un par de posibles problemas, ¿no? Por no pintarlo todo de color rosa. Me preocupa un poco, y siguiendo la intervención de Carmelo Pérez de CEPIME, que estamos hablando mucho de proyectos individuales, proyectos de las empresas, ¿no? Pero en la intervención al principio de Gabriel hablaba de proyectos país, ¿no? De proyectos que sigan la línea marcada por Europa, ¿no? Y esos proyectos individuales pueden ser buenos para las empresas, pero ¿serán buenos para Aragón? ¿Estarán alineados con lo que nos está marcando Europa? Y a través de los medios de comunicación sí que se nos está trasladando, estamos viendo como esos proyectos individuales de grandes empresas, ¿no? Entonces, ahí sería una de las dudas, ¿no? Que tenemos que intentar buscar proyectos más transversales donde podamos estar hablando distintos sectores y sobre todo que al final tenga un impacto en pymes y en personas, ¿no? Que creo que es uno de los objetivos. Y el segundo punto que me preocupa, y aquí hablo por experiencia personal del clúster de automoción de Aragón, es el cierto cansancio que empezamos a percibir en las empresas ante el exceso de convocatorias de financiación que se han producido en los últimos meses, ¿no? Estamos hablando de las PAIP, de las PAIP extraordinarias, de los manifiestos de interés, de las ayudas COVID, de las ayudas del IAF. Y ahora estamos hablando de los fondos REACT, de los fondos NEXT. Las empresas no van a tener capacidad de discernir quizás dónde pueden encajar, ¿no? Por lo tanto, sería muy importante que pudiéramos tener, y habéis hablado de un único punto de contacto o de un comité de evaluación para que fuera el que tomara la decisión si encaja más en un tipo de fondo o en otro, ¿no? El que se os pudiera hacer llegar esos proyectos y que vosotros que tenéis la experiencia y que tenéis el conocimiento, como habéis demostrado en la primera parte de la presentación, pudierais marcar el camino para cada proyecto, ¿no? Porque sí que estamos viendo lo que te comento, ¿no? Que hay menos ilusión a la hora de presentar proyectos por un poco ese cansancio, ¿no? Son los dos puntos que me gustaría traer como potenciales problemas para tener éxito en estas convocatorias. Muy bien, estupendo, David. Un comentario más. Bueno, se ha planteado la financiación en cascada, la utilización de entidades colaboradoras para lo que sería amplificar lo que es la capacidad de la propia administración para llegar de manera capilar a la ayuda a esos sectores. Se ha planteado la problemática de nuestro tejido empresarial, de la dimensión, que siempre es un factor limitante. Yo traería pues a colación ahora si estamos también, aunque el tiempo nos va a obligar a no coger la solución óptima, sino la posible, que yo creo que también nos vamos a ver porque en 2 años realmente, donde el 2021 empieza dentro de 2 meses, ¿no? O sea, se pueden modificar esos plazos, ¿no? Preguntaría pues a Luis y a Gabriel, pero si es así, en 2 años nos vamos a ver obligados a ejecutar a marcha forzadas. Todo lo que estamos hablando en realidad es un principio de una agenda reformista, ¿no? Agenda reformista en la administración. Estamos replanteando cosas que a lo mejor ahora solamente será de una ley, pero que influirá luego en otras modificaciones, en una mayor flexibilización, una forma diferente de abordar la gestión pública. Estamos hablando en una agenda que podría afectar pues, a aspectos de seguridad o necesidad que van a ocurrir en el corto plazo, como son pues, los concursos, determinados temas, la propia ley concursal, lo que son los aspectos de las políticas activas de empleo, el tema de formación que está ligado, el tema sanitario que es prioritario, o sea, es que donde hay que definir determinadas líneas básicas,
la I+D, porque si ahora todos estamos rogando que los científicos descubran la vacuna, ¿no? Y luego no nos acordamos en otros momentos de lo que es la investigación. Bueno, lo lanzaría ahí. Nos quedaría para terminar aproximadamente unos 15-20 minutos. Si os parece, lo podemos estirar. Si alguien se anima o se motiva con lo que he comentado, con lo que se ha comentado anteriormente, seguimos con la ronda de intervenciones. Y si no, eso sí, dejaríamos los 5 o 8 últimos minutos para el que no hubiese ya hablado, pues tuviera la oportunidad no de callar para siempre, sino de hablar en este foro y de expresarse, ¿no? Porque muchas veces pues no hay momento de entrar, pues bueno, pues hay una ronda pues un poco de las ideas que se quieran dejar sobre la mesa. Seguramente tendremos que hacer más, porque también estoy, igual que los 2 años, es muy corto. Es un foro que está todo muy comprimido, pero bueno, cuando hagamos la lectura final, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes. ¿Quién se anima pues a continuar? Bueno, hola, yo soy Marisa. No sé cómo, perdón, he llegado tarde, que tenía antes otra reunión, no sé si se ha comentado, bueno, un tema que creo que es muy importante, que es la economía circular, ¿no? El estar alineados a las políticas que define la Unión Europea, donde está el medio ambiente y la digitalización, y la economía circular es una de las líneas en las que se debe de trabajar, ¿no? Y recientemente, pues, desde el Gobierno de Aragón bueno, pues sacaron se publicó una convocatoria de manifestaciones de interés de proyectos en economía circular y bueno, yo creo que también ahí se ha visto pues tanto desde el ámbito empresarial pero también de investigación pues todos los intereses que hay en la comunidad autónoma en trabajar en esta línea. Por eso yo creo que tenemos poco tiempo, como 2 años pasan volando y organizarlo todo como hemos hablado a lo largo de esta reunión es complejo, hay que aprovechar también pues todo lo que ya hay hecho, ¿no? Y todo el trabajo que todos tenemos, tanto el Gobierno de Aragón como todas las entidades que estamos hoy aquí, pues sabemos cuáles son aquellas líneas que contribuirían a esas líneas o las actuaciones que contribuirían a las líneas estratégicas que se quieren promover, ¿no? Entonces yo creo que ya hay, en el día a día ya todos tenemos más o menos ideas y propuestas claras hacia dónde se deberían de ir, con lo cual yo creo que hay que también aprovechar todo el trabajo que ya existente, ¿no? No empezar a hacer, no empezar desde cero y aprovechar lo que tenemos. Luis, ¿querías decir algo? Sí, Jesús, nada, simplemente, bueno, tenemos en la dirección general y por supuesto la vicepresidencia que está a vuestra disposición para intentar echaros una mano, ¿no? Cuando decía el representante del clúster de automoción, Diego, que efectivamente hay una avalancha de información y que muy bien no sabes dónde encaja mejor, bueno, estamos haciendo una labor de trabajo con las cámaras de comercio, con los clústeres y con empresas individuales que quieren, ¿no? que dentro de esa incertidumbre que todavía existen, de que no tenemos reglamentos definitivos, sí que es verdad que podemos entender de alguna manera por dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque con la experiencia de gestión de los fondos, al final, estos fondos se van a gestionar en la mesa de al lado del funcionario o de la parte de la comisión que está gestionando los programas operativos del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo. Y, de hecho, los fondos REACT son una reprogramación prácticamente de esos fondos, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que tenemos una información que podemos facilitaros y que podemos y se pone a vuestra disposición y están abiertas las puertas para poder intentar alumbrar un poco dentro de este mundo, ¿no? Y luego mencionar también que tenemos aquí una experiencia muy buena de modelo de colaboración público-privada que es el Conecta Aragón, ¿no? Que lo impulsó además Arturo Aliaga siendo consejero de Industria y que está dando sus frutos para extender la banda ancha por todo Aragón. Y creo que es uno de los ejemplos de iniciativa que podría encajar en estos fondos. Al margen, por supuesto, de lo que habéis comentado de las pymes y que es tan importante los programas, la economía circular, que es tan importante los proyectos tractores como los programas tractores, ¿no? que se hacen extensibles a muchas más empresas. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Daríamos este tiempo un poco para el que no ha intervenido. Una cosa muy rápida de mi lado. Hablamos muy poco de la resiliencia.
Y sin embargo es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y no se está entendiendo bien por parte de nuestras empresas. Tenemos que divulgar en ese sentido. Muy bien, apuntado queda. ¿Alguien quiere más? ¿Interviene? Sí, Gabriel, sí. Sí, simplemente un poco por cerrarle el comentario nuestro, que efectivamente, pues bueno, por los tiempos de la presentación tampoco hemos podido hacer mucho más. Yo me haría una pregunta. ¿Tenemos menos certezas que las que teníamos en el 2014 cuando arrancamos el actual periodo de programación? Evidentemente no. Es decir, yo creo que dentro del escenario de incertidumbres también son muchas las certezas con las que ya podemos trabajar. Es decir, tenemos un marco de elegibilidad dentro del acuerdo de asociación, están aprobados los principios rectores para la selección de la operación, están aprobados los criterios y procedimientos de selección de operaciones y proyectos, tenemos como comunidad autónoma un elevadísimo grado de ejecución de los programas operativos, a diferencia de la media española y de otras comunidades autónomas, tenemos validados los controles por la Intervención General del Estado. Es decir, yo creo que hay muchos puntos y muy potentes para la gestión, por lo menos de los fondos REA. Sí, disculpa, que se ha colado. Quiero decir que al final las certezas que tenemos hoy son mucho mayores y más importantes que las que teníamos en el 2014. Por tanto, para trabajar en un ámbito, digamos, de programación o, como comentaba el director, de reprogramación, tenemos argumentos y tenemos seguridades muy importantes de cara a diseñar esos futuros sistemas de gestión y de control, que creo que se ha cortado. Somos una de las comunidades autónomas con mejor calificación en los sistemas de gestión y control, que es algo que preocupa mucho a los que hemos participado en esta mesa. El 21-27, contestamos a tu pregunta, Jesús, casi seguro tendrá una N+3. Es decir, hay una cuestión que es muy importante. La financiación sale del marco 21-27, pero las reglas son las del 14-20. Tener claro esto es básico para saber en dónde nos movemos, ¿no? Siempre definimos los sistemas como un circuito de tubería de agua, en el cual tú te subes a la última planta del edificio y tus sistemas tienen que permitir ver cómo baja ese agua en cada una de las plantas. Esos sistemas están validados y los tenemos listos para ponerlos en marcha. Como decía en la introducción, tenemos que aflorar las líneas que están ya presupuestadas en los programas operativos, o sea, en los presupuestos del 2021, y el decalaje de tiempo lo iremos viendo. De entrada, el 21-27 nacía con una N+2 y el viernes el Parlamento confirmó que ya sería una N+3. ¿Puede significar eso que los 2 primeros años de ejecución se puedan alargar? Puede ser. También hay que concretar qué es ejecución. Compromiso de gasto, disposición, pagos. Todo eso todavía falta. Por tanto, lo de los 2 años no nos tiene que suponer como una frontera insalvable, porque, repito, hay muchas más seguridades hoy en el 2020 que las que teníamos en el 2014. Perfecto. Yo creo que el reto está en la sostenibilidad de los proyectos que se presenten y en el efecto multiplicador posterior y el retorno en la sociedad, ¿no? O sea, es sobre el tema. Yo creo que los mecanismos se adaptarán, se plantearán y está ahí un poco lo del reto. Bueno, si no hay ninguna intervención más, le pasaría la palabra al vicepresidente para que pudiera hacernos una conclusión final o sus recomendaciones. Creo que ha sido una tarde provechosa, ¿no? Pero yo vuelvo al principio. Certezas. Yo confío en esta Dirección General de Fondos Comunitarios y que en la gestión última de los FEDER y del Fondo Social Europeo estamos liderando la forma de gestionar en España. Lo digo con rotundidad porque el programa terminaría el N+3 2023 y estamos al 80% de ejecución de los fondos. Primero. Luego, tenemos capacidades para ayudar a los que tenéis grandes proyectos y pequeños proyectos a presentar proyectos sólidos. Segundo, lógicamente uno está en un gobierno que estamos conectados. Yo decía antes y ponía el ejemplo con el ministro Ábalos. Lógicamente, si viene a Aragón 41 millones para ese programa de rehabilitación de viviendas, va a ser una oportunidad para que esas pymes, que decían desde PYME, pues uno hace una cosa, el otro cambia ventanas, el otro arregla el ascensor, es decir, que va a haber oportunidades también para las pymes
pero hay que canalizarlas, porque para esto no hace falta modificar nada. Nosotros, yo este jueves, lo digo también este jueves, presento 9 millones de euros de un programa de eficiencia energética en edificios, donde hay 3 cuestiones. Cambio de cerramientos para mejorar el índice energético. En segundo lugar, cambio de iluminación. Y en tercer lugar, instalaciones de aporte de energías renovables, calor solar térmica en los tejados. Oigan, así de claro, están las bases hechas, salen con un 30% de subvenciones y lo que hay que hacer es la capilaridad para que los que pidan hagan la inversión y reciban. Y me quiero referir en esto a que en la última convocatoria que sacamos se presentaron 470 expedientes y hay un montón de instalaciones que están haciendo esa rehabilitación energética de edificios. Luego, los mecanismos que hay, si se es ágil con las convocatorias, se pueden hacer cuestiones importantes. Siguiente tema. Lo he dicho antes. Mañana se aprueba en las Cortes el techo de gasto. El miércoles en el Gobierno aprobamos el presupuesto y de partida el 1 de enero en las cuentas de la comunidad autónoma vamos a tener 216 millones para ejecutar el REACT, del que lo habéis dicho. Luego, la CEPIM está trabajando, la Cámara está trabajando, los clústeres estáis trabajando con proyectos. Nosotros estamos evaluándolos y os voy a decir más. Lógicamente, en el Gobierno hay una comisión delegada de asuntos de política económica donde estos temas los vamos viendo porque surgen proyectos en todas las áreas del Gobierno. Se ha hablado de la sanidad, se ha hablado de las políticas de apoyo a nuestros mayores, que hay también mucho trabajo a hacer, como sabéis, en digitalización, en conexión de la sanidad con la dependencia. Entonces, y luego los que estamos en las áreas más económicas y respecto a la industria agroalimentaria, pues lógicamente ya han salido por ahí cuestiones importantes para reforzar un dato, y está David. El mes pasado se exportaron 218 millones de euros de material y vehículos de automoción, 208 de proteínas de nuestra industria agroalimentaria. Luego, es evidente que sabemos en el Gobierno la importancia del clúster de salud, del clúster de la automoción, tan determinante para el coche eléctrico, el coche comunicador. Entonces, yo os animo a que, y al Instituto Aragón de Fomento, Jesús, esto lo tenemos que repetir. El 10 de enero, el 1 de enero, a ver si tenemos ya cargados los programas en los presupuestos, tenemos un poco más de certeza, porque yo os comentaba en mis conversaciones con los ministerios que nos afectan, pues bueno, que nos afectan más, digo, a mis áreas de competencia. Yo trabajo en las áreas fundamentalmente de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, con la ministra Reyes Maroto, y está trabajando en un plan para el turismo. Y hay una palabra que ha aparecido poco esta tarde por aquí, y es la formación. La formación sale como uno de los parámetros claves de reskilling de trabajadores para la época digital. Vale, vamos al 5G, bien, pero para eso hay que tener también habilidades, y esa palabra de formación está muy con sellos de mucha fuerza en todos los programas. En fin, yo termino. Si Dios quiere, el 1 de enero la comunidad autónoma tendrá presupuestos, hay dotaciones, hay ganas de gestionar. Yo creo que hay proyectos. Me quiero referir también a algunas zonas muy especiales. He dicho antes lo de Andorra con la crisis, pero hay proyectos, hay otros fondos que están pidiendo las empresas al Banco Europeo de Inversiones con discreción, son empresas grandes, a los fondos de Innovation, etcétera, etcétera. Y luego, de cara a la Universidad de Zaragoza, ha sido y tiene que seguir siendo un actor fundamental, porque la captación de recursos europeos del Horizonte 2020, del LIFE y de todos estos programas es fundamental también, porque también nos da visibilidad a la gestión de fondos europeos complementados, como digo, con la Universidad de Zaragoza. También es el reto, se ha dicho claro, el reto es que acerquemos a las pymes estos fondos
y desde luego yo creo que el equipo que esta tarde habéis estado aquí, yo me llevo buenas ideas, no para otra cosa que plantarlas en la mesa donde me siento del Consejo de Gobierno, de verdad. Poner y decir, bueno, pues esto piensan en los sectores, esto de la agilización administrativa, esto se piensa de los clústeres y al final, lo habéis dicho, la cogobernanza tiene que ser real. También se les va a dar un poco de protagonismo, hay que darles también, porque cuando hablabais antes de movilidad, bueno, también los ayuntamientos algo tendrán que decir si peatonalizan calles, si dejan entrar solo en los cascos a los coches eléctricos, si exigen que en la nueva movilidad solo entran al reparto los coches. Es decir, hay cosas que tienen que decir y en la rehabilitación y en otros temas trascendentales porque, nos guste o no, de los 1,3 millones de habitantes, 700 y pico estamos en el área de Zaragoza y entonces, como conclusión, yo me alegro y le he dicho a Jesús que me iba a quedar a toda la sesión porque en estos momentos hay que tener las antenas puestas, sobre todo cuando hay que tomar decisiones para tomarlas con la certeza de que no nos vamos por caminos equivocados. Gracias a todos y, como ha dicho mi director general, el jefe de servicio y los que estáis conmigo, nosotros a vuestra disposición para hacer buenos proyectos y que sean rentables. Y no nos olvidemos que estamos pensando también en un ámbito de región. Yo tengo que hacer esos parámetros. Si hace falta 15 millones de puntos de recarga en la Unión Europea y a España le corresponden 3, a mí yo tengo que tener más que la media, porque tengo un ámbito rural y la movilidad eléctrica, si no dotamos de puntos de recarga en el medio rural, estamos perdidos. Luego, todas esas cuestiones o el gran trabajo que está haciendo la industria agroalimentaria, que está metida por todos los rincones, y para eso hasta la digitalización va a ser trascendental para llegar con la banda ancha y prestación de servicios, como decís. En todo caso, yo me alegro de haber estado. Repetiremos esto en enero, Jesús, porque habrá mucho más avances tanto de los ministerios y, desde luego, a vuestra disposición siempre. No, gracias. Muy bien, estupendo. Pues comentar que se está grabando la sesión. Como todas las sesiones que tenemos del laboratorio, la colgaremos en el blog del laboratorio y haremos una transcripción de lo que se ha comentado aquí para que se pueda, pues, más detenidamente, pues, profundizar en las líneas que se han abierto. Muchísimas gracias a todos. Estamos en tiempo y estupendo. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Adiós. José Mari, buenas tardes. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Alfonso. Adiós, buenas tardes. Saludos. Adiós, Luis, cuídate, Luis. Jódate. Vale, gracias, Chema. Hasta luego, Luis. José Mari, a todos, buenas tardes. Adiós. Muchas felicidades, ha estado muy bien. Gracias. Ha estado muy bien la jornada. Muy bien. Felicidades. Hasta luego. Venga.